Bien, buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes para los que no han estado conmigo en la clase anterior. Vamos entonces ahora a entrar a psicología de la salud. Aunque la clase es virtual, espero una buena participación para la clase. Lo hemos dicho antes, que la dinámica de trabajo de la clase más depende de ustedes que del propio docente. Y por lo tanto, si la dinámica es buena, el aprendizaje es mejor, ¿verdad? Entonces, yo espero la participación de ustedes. Vamos ahora entonces a dar inicio a nuestra clase. Como siempre, tratando de refrescarnos un poco lo último o lo que hemos visto en la clase anterior. Para eso yo pido el apoyo de ustedes, ¿verdad? Para que me ayuden a recordar qué es lo que hemos estado viendo en la clase, ¿verdad? Dejo el espacio abierto para que de alguna manera ustedes puedan participar, puedan preguntar o puedan aportar en este momento algunas ideas de lo que se dijo en las clases anteriormente. ¿Alguien recuerda qué fue lo que hemos visto en la clase presencial? Se hablaba sobre las enfermedades psicosomáticas en la era del siglo pasado, en 2020, cuando ya se hablaba de ellas. Y de cómo hoy en día algunos psicólogos, aún en su rubro, no lo consideran como algo real, sino que algo inventado, algo que no existe y que solamente las personas se lo inventan. Muy bien, sí, dijimos algo de eso, de que algunos psicólogos, inclusive, o médicos, cuando se habla de enfermedades psicosomáticas, creen que se trata de algo ideal, de algo que se piensa, y no que se siente, no que se tiene, cuando la enfermedad psicosomática es real. Ahora, ¿por qué es psicosomática? Porque el origen tiene que ver mucho con el medio, donde la persona se encuentra. Y también tiene que ver un poco con cómo la persona elabora la información que le llega de su entorno. Cómo la administra, cómo elabora esa información. Entonces, eso es lo que va formando paulatinamente una enfermedad psicosomática. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho en la clase? ¿Qué más dijimos en la clase presencial? También mencionó en cómo la salud física influye también en la salud mental y viceversa, cómo la salud mental también influye en la salud física. Muy bien. Vamos a hablar entonces, o hemos hablado de que cuando se habla de salud en el ser humano, tenemos que tener una visión integral de la salud. Por cuanto la salud física incide en el estado de la salud mental. Y la salud mental incide en el estado del organismo, o sea, en el estado físico. Por lo tanto, decíamos, si el cerebro es el que dirige todo el organismo y toda la conducta, todos los pensamientos de un individuo, significa entonces que es el pensamiento, que es el psiquismo, que es el cerebro, que es la psicología, la que puede tener el lugar privilegiado dentro del ser humano, ¿verdad? Y no como tradicionalmente se ha creído, que antes que la salud mental está la salud física, cuando en realidad es lo opuesto. Es la salud mental primero
porque ella está sobre la salud física. Sin embargo, decíamos, para no entrar en contradicción con la medicina, con los médicos, digamos que un 50-50. 50% de razón para la psicología y 50% para la medicina. Sin embargo, a partir de ahí señalamos el nivel de responsabilidad que tenemos los psicólogos en formación, en el sentido que eso nos hace un llamado, un jalón de oreja de la necesidad de que tenemos que prepararnos más. Muy bien. ¿Qué más hemos dicho en la clase anterior? Ya con esto que se ha ido mencionando, creo que más recuerdos pueden haber. Teresa, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Bien, También buenas habló un tardes. poco sobre como dijo, de cuál es la importancia. Bueno, es sumamente importante, dijo, de la conexión que tiene la mente con el cuerpo. O sea, la importancia que no pueden estar como aisladas ni una con la otra, sino que conectadas, ¿verdad? Aunque en la actualidad sí se desconecta dos que tres gente, ¿verdad? Pero es como es importante porque como dijo que que está pasando el panadero, que Yo dijo de estoy que oyendo. Ya como me es dio la hambre. importancia, que dijo que como también es la importancia es que a veces como lo psicológico incide en orgánico, en lo Sí, fisiológico, ¿verdad? sí. Entonces por eso dijo que es sumamente la importancia de no solo hablar como salud médica, sino que también salud mental. Por eso dice que el cuerpo tiene que siempre estar unido con la mente y la mente con el cuerpo, porque luego después que abordó eso, dijo de que es importante cuando comienza a hablar de las enfermedades psicosomáticas, Sí. porque dijo usted que a veces son como condiciones, pero también producidas por unas alteraciones emocionales. Sí. Y estas son las que causan los síntomas físicos, que usted dijo a veces de que a veces entramos en estado de alerta, que se nos agita el corazón y todo lo demás. Entonces, por eso digo que muy importante es abordar las dos cosas, porque las dos se relacionan, pues, del que el por qué da agitamiento, y a veces uno lo confunde, que uno dice, siento ansiedad, es y lo otro, y una cosa no tiene que ver con la otra. No sé si me he equivocado. Solo No, eso. perfecto, perfecto. Gracias, Esmeralda. ¿Qué más podemos recordar a partir de todo lo que se ha dicho hasta este momento? Hablamos también Caterina. ¿cómo se llama? ¿Qué pasa cuando el cuerpo se mantiene? Perdón, Caterina. Se Que le cortó hablamos también, la comunicación. hablamos también sobre qué pasa en el cuerpo cuando se mantiene en constante Cuando se mantiene, estado de alerta. sí, muy bien. Sí. Hemos dicho que cuando en la persona o el cuerpo, por la información que recibe del medio, reacciona y se pone en alerta, en ese momento activa todos los mecanismos de defensa del organismo, activando, decíamos, todo el sistema endocrino. O sea, en otras palabras, el sistema glandular. Y en ese sentido, las glándulas empiezan a segregar sus hormonas en el torrente sanguíneo y empiezan a comunicarse y a activar los diferentes órganos. Cuando eso sucede, esa alerta sucede, el cuerpo se pone como en peligro. Y si eso se da con frecuencia, vaya, una de esas hormonas es, por ejemplo, la adrenalina, que segrega el cerebro y activa las demás glándulas, entonces si eso se repite constantemente, empieza a producir daños, diferentes tipos de daños.
Por ejemplo, decíamos, hay personas que a partir de ahí pueden empezar a padecer de cuestiones cardíacas. Por ejemplo, hay personas que mediante un susto que se pone en alerta el cuerpo, empieza a padecer para el caso o del hígado, o empieza a padecer del páncreas y aparece por ahí la diabetes. ¿Verdad? Son los elementos que están dados a partir de las diferentes alertas frecuentes, constantes o de un tono elevado. Indiscutiblemente, decíamos, ahí tiene mucho que ver la personalidad de cada quien. Porque ante la información que procede del medio, las personas podemos reaccionar de diferente manera. Ante un mismo estímulo, diferentes personas pueden reaccionar de diferente manera. Unas, por ejemplo, al sentirse atacadas o si sienten miedo, la alerta y la personalidad les induce a salir corriendo. Otros pueden ser que hagan el papel de enfrentarse a la situación, aun cuando ésta sea de grave peligro. En otras ocasiones la persona puede tomar aquello con un poco de más tranquilidad y primero poder analizar, ponerse a percibir cómo es lo que está sucediendo. O por el contrario, también hay personas que lo pueden tomar las cosas con indiferencia, ¿verdad? Y a esas personas son a las que menos le va a afectar, ¿verdad? Cuando toman como indiferente, como que aquello va bien, está, pero luego va a pasar. Y como dicen los españoles, no pasa nada. ¿Verdad? Así dicen los españoles ante cualquier situación, no pasa nada, dice, aunque haya pasado algo. Entonces, se dan todo ese tipo de cosas. Bien. ¿Qué más decíamos de la clase? ¿Por dónde nos fuimos quedando ya con la clase? Veamos. Lo último que yo me recuerdo que estaba hablando de la clase era que estaba hablando acerca del sistema nervioso autónomo. Cómo influía en el cuerpo cuando, digamos, se ponía como en defensa, lo que se está diciendo en alerta. Sí, correcto. El sistema nervioso autónomo, hemos dicho, está determinado su funcionamiento en la subcorteza, o sea, en la parte inferior del cerebro. Sistema autónomo que dirige todos los órganos y glándulas de nuestro cuerpo para su funcionamiento. Que también se le llama, pues, los sistemas vitales, ¿verdad? Que todos actúan de manera asociada, de manera integrada. Nada actúa de manera totalmente independiente. Al contrario, decíamos, por ejemplo, cuando uno recibe un susto o tiene miedo de algo, son varios los órganos que se activan. Y muchas veces de eso, al activarse, dependiendo del órgano que esté más débil, a ese es el que se va a ver más afectado. Es el que se va a ver más afectado, ¿verdad? Entonces, vamos ahí orientando el proceso de que viene de lo psicológico hacia lo orgánico. Por eso hablamos de enfermedades psicosomáticas. Primero lo psicológico y luego el cuerpo. Psico significa psicológico o mental. Somático, soma, que significa cuerpo. Vean, la raíz de la palabra psicosomática, que es lo psíquico o mental, influyendo en lo somático, influyendo en el cuerpo.
Estudios indican que un 70 o 75% de las enfermedades actuales en las sociedades contemporáneas tienen un origen psicosomático. Imagínense ustedes, si no tiene importancia la psicología y si no somos importantes los psicólogos. Sin embargo, la ignorancia de la población hace que la gente le dé más importancia solo al cuerpo, ignorando muchas veces lo psíquico, cuando el origen de la mayoría de enfermedades son psicológicas. Veamos de las enfermedades que la mayoría de universitarios podemos padecer, o hemos padecido, o vamos a padecer. Veamos. Si yo les dijera en este momento, vean, el martes que vamos a tener la clase, pues vamos a tener un parcial. Yo les aseguro que eso pondría en alerta a muchas personas. No para estudiar, sino para afligirse. ¿Verdad? Y algunos empezarían a sentir síntomas de diarrea, otros tenían dificultades y les daría estreñimiento, a otros les daría deseo de ir a orinar, vean, la micción, se les apuraría, a otros les dolería el estómago, a otros se les quitaría el apetito, a otros se les agitaría la respiración. Vean cuántas cosas pueden suceder. En la actualidad, muchos universitarios ya del segundo y tercer año en adelante de estudio ya empiezan a tener cefaleas, ¿verdad? Que terminan desarrollando migraña por no atenderse psicológicamente el problema. ¿Ya? Entonces, hay una gran variedad de situaciones que bloquean, que alteran el funcionamiento de todo el sistema digestivo, circulatorio, cardíaco o circulatorio, el sistema nervioso, etc. Casi todos los sistemas, dependiendo del tipo de persona y de personalidad, así se va a ver afectado. Muy bien. Bien, con esta pequeña recordatorio vamos a dar continuidad a nuestra clase pidiéndole que estén pendientes y que cualquier cosa que no comprendan, por favor, la pregunten. O si le quieren dar un aporte para enriquecer el planteamiento, es bienvenido. Bien. Estábamos hablando de la era de las enfermedades psicosomáticas. Durante la década de los años 30 que decíamos, vea, que es donde despierta el interés en estas enfermedades psicosomáticas y que de alguna manera son condiciones médicas porque son del organismo, pero, como hemos dicho anteriormente en la clase anterior, influidas por factores psicológicos. Claro, estos factores psicológicos no creamos que son solamente en la mente de la persona. No, ya vamos a hacer más adelante el vínculo. Y también hablábamos en la clase de que los pioneros, ¿verdad? Un psiquiatra como el señor Frank Alexander y el psicoanalista George Engels, que contribuyeron a la comprensión de cómo el estrés, vean qué importante, y las emociones pueden afectar la salud física. Podríamos entonces preguntarnos, ¿pero qué es el estrés? Algo dijimos ya, y podríamos preguntarnos, ¿y qué tienen que ver las emociones
y el estrés, cómo se vinculan dialécticamente. Tanto una como la otra pueden verse afectadas y por lo tanto afectar la salud orgánica o física, como dice aquí. Bien, vamos a continuar porque esto ya lo habíamos dicho en la clase. Bien, dice la influencia de la psicología de la salud conductual. Escuchemos por favor a la compañera. En la década de 1600, la psicología, 1960, la psicología de la salud conductual comenzó a desarrollarse como un enfoque más específico en la interacción entre comportamiento y salud. Investigadores como Neal Miller y John Dollar exploraron la relación entre el estrés y la enfermedad. Bien, veamos aquí. Por supuesto que aquí nos está hablando de la psicología anglosajona. Nos está hablando de la psicología norteamericana y de alguna manera posiblemente la psicología conductual en España y en otros países europeos. Por eso yo hablaba de la psicología anglosajona. No significa que solo ellos hablaron del estrés, ¿verdad? Ya vamos a enfocar esto desde una perspectiva de la psicología dialéctica que no enfoca el aspecto conductual meramente. Pero nos dice aquí, vea, aquí en la psicología conductual empieza a ponerle atención en cómo hay una interacción que no lo dicen que hay una interacción dialéctica porque les da pena por el bote aquel malinterpretado de la psicología dialéctica. Pero una interacción significa que hay una interrelación entre comportamientos de la persona y la salud. Y cuando se habla del comportamiento, fíjese bien, no solamente está haciendo referencia a la parte conductual de la persona. La parte conductual más tiene que ver con la personalidad. No, aquí cuando habla de comportamientos, está hablando de estados, de situaciones que se representan en el cuerpo y que tienen que ver con los estados de salud. En ese sentido nos dice, ¿verdad? Investigadores como Neal Miller y John Dollar, que se pusieron a explorar esa relación entre el estrés y la enfermedad. Miren qué interesante, el estrés, ¿verdad? Y la enfermedad, que decíamos anteriormente que vamos a tratar de dilucidar un poco más adelante qué es el estrés y qué es la enfermedad. Muy bien. Vamos a seguir más adelante y después les vamos a dar el espacio para que ustedes pregunten o participen. ¿O quiere alguien preguntar o participar aquí en esta presentación? ¿Habrá alguna inquietud? No, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. Sí. Hablamos de el movimiento de la psicología de la salud. ¿Recuerdan? La lámina anterior nos estaba hablando, primero comenzó hablando allá de 1930. Luego, la lámina anterior nos hablaba de 1970. O sea, nos está hablando del siglo pasado, que es cuando la psicología empieza a destacar como ciencia independiente. Escuchemos, por favor, lo que nos dice este movimiento de la salud en psicología. En la década de 1970 se produjo un movimiento hacia la psicología de la salud como una disciplina independiente y reconocida. Se establecieron asociaciones profesionales y se publicaron trabajos que destacaban la importancia de abordar
los aspectos psicológicos en el tratamiento y prevención de enfermedades. Fíjense, aquí ya vamos entrando poco a poco. No olviden, es importante ver ese movimiento allá en 1970. Ya en la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX. Un movimiento hacia la psicología. Ponerle mayor atención al aspecto de la psicología. Y dentro de eso, empezar a tratar de reconocer el fenómeno de la psicología de la salud de manera independiente. Eso era para darle una mayor trascendencia. Este movimiento gestó la unión de diferentes profesionales de la psicología y de la medicina. Ahí van apareciendo, se van publicando algunos trabajos que dejan entrever la importancia, la necesidad de abordar aspectos psicológicos, miren, en el tratamiento. Y algo más, y en la prevención de enfermedades. Miren qué interesante esto. O sea que nosotros aquí, en el país, y nuestros políticos están en pañales. Están en pañales. Si estamos hablando de 1970 y ahorita estamos en el año 2021, estamos en el siglo XXI, ya estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI y aquí todavía no se le da importancia al aspecto psicológico, tanto para el tratamiento de enfermedades psicosomáticas como mecanismos de prevención de dichas enfermedades, programas de prevención, ¿verdad? No se le da importancia. Hay una queja que yo tengo personalmente con los participantes que dirigieron la guerra en El Salvador, la guerra fratricida. Y digo fratricida porque nos matamos entre salvadoreños. Claro, apoyado por el gran país norteamericano que vino a poner armas y a poner mucha plata y a endeudar más el país por sus intereses para que se diera esa guerra. Después, cuando no les convino, ellos mismos contribuyeron a parar la guerra. Fíjense cómo nos manipulan como que fuéramos títeres, ¿verdad? Pero bueno, allá a nivel mundial y en el mismo Estados Unidos y posiblemente en Europa, ya empieza a verse la importancia de la psicología. Aquí conocemos de la psicología, pero aún los mismos psicólogos y más los estudiantes de psicología siguen sin darle la importancia que corresponde a la psicología como ciencia dentro del campo de la salud. Y hablamos dentro del campo de la salud, no solo la salud mental, sino que del campo de la salud física, orgánica, por la gran influencia que tiene este psiquismo en el organismo. Sin embargo, allá en Estados Unidos, porque habla de la psicología conductual, ya estaban las asociaciones. De por ahí empieza a surgir la APA, por cierto, ¿verdad? La Asociación de Psicólogos Americanos, ¿verdad? Que no son solo americanos, son norteamericanos. Y ellos, interesados en eso, empezaron a publicar aspectos psicológicos que tienen que ver para el tratamiento y la prevención de enfermedades. De ahí el interés de la cátedra y de su servidor de promover el que ustedes vayan a desarrollar un programa, déjenme ver,
un programa de salud comunitaria, ya, tanto en el campo de tratamiento como en el campo preventivo. Así que vayan poniendo el importante a esto, que por ahí va a ir el programita que ustedes tendrán que elaborar. Bien. ¿Preguntas? ¿Hay o no hay? Aportes. Tampoco hay. Yo Bueno. tengo una pregunta. Adrián, dígame. Sí, cuando habla de prevención en cuanto a psicología de la salud, se seguiría hablando sobre como tal psicología de la salud, porque un psicólogo en todo caso solo podría prevenir cosas más psicológicas, ¿no? No algo que sea directamente orgánico, ¿o sí? Buena pregunta, Adrián. Eso es lo que yo quiero. Vean, que esas inquietudes sean puestas, se socialicen, porque no creo que solo Adrián las tenga esa inquietud. Pueden tenerla más de una persona. Adrián, si usted ve que allá en 1970 en Norteamérica se empieza a gestar ese movimiento, no es solamente para fenómenos o problemas de la salud mental o salud psicológica o salud emocional. Ya vimos anteriormente, en la lámina anterior, cómo el estrés y con ello la alteración o rompimiento del equilibrio de las emociones inciden en el desarrollo y desencadenamiento de muchas enfermedades. Antes de esta presentación, les dije que yo había visto un informe de un estudio que se hizo sobre las enfermedades, que el 70 o 75% de enfermedades orgánicas tienen que ver con aspectos psicológicos, con aspectos del estrés, con el aspecto del estilo de vida. Entonces, ¿de qué hablamos? De enfermedades orgánicas que son alteradas psicológicamente. ¿A dónde nos lleva esto? A pensar entonces y a considerar de que no basta con las pastillas, no basta con los medicamentos, no basta con las operaciones para curar a una persona. Muchas veces, con la intervención de un buen psicólogo, entendido en la materia, una persona puede revertir una enfermedad orgánica. Esto nos hace también pensar la necesidad de programas preventivos para prevenir enfermedades futuras. O sea, los psicólogos podemos prevenir, sí, no solo enfermedades mentales, sino que podemos prevenir enfermedades orgánicas. ¿Cómo? Educando a la población. Eso es prevención. Lastimosamente les decía hace un ratito, los políticos de nuestro medio tienen poco interés en la salud mental de la población por conveniencias egoístas y manipuladoras. Y de eso hablo históricamente. No estoy hablando solamente de los políticos actuales. Estoy hablando de los políticos que han participado históricamente en este país, que han tenido procesos de dirección.
así como lo oyen, y que les ha valido, disculpen la palabra, les ha valido un pepino, tanto la salud física como la salud mental de la población. Y porque yo personalmente, por ahí en la clase presencial, les voy a contar una anécdota. No se las cuento aquí, por aquello de que debo de cuidarme las espaldas. Pero les voy a contar algo en la clase. Me recuerdan, para que vean cómo a los políticos les vale un pepino esto. Aquí hubo una guerra, les decía hace un rato. Si ustedes preguntan a los países desarrollados que han sufrido enfrentamientos armados y más cuando son internamente fratricidas, posteriormente los gobiernos se han ocupado de montar programas de salud que vayan a contrarrestar las diferentes patologías que la población desarrolla por un conflicto. Vean, un ejemplo pequeñito para que podamos comprender, Adrián, la pregunta que usted hace. No nos vayamos al país completo. Voy a tomar una muestra pequeñita para que de ahí comprendamos lo general. Pero veamos el interior de nuestra familia. En nuestra familia, cuando al interior de una familia no se pone de acuerdo mamá con papá, no se pone de acuerdo mamá con hijos, no se ponen de acuerdo papá con hijos, no se ponen de acuerdo entre hermanos. Y hay grandes contradicciones al interior de la familia. ¿Qué es lo que se altera primero? El estado emocional, el estado nervioso de los miembros de la familia. Pasado algún tiempo, más de un miembro de la familia va a tener una enfermedad orgánica. O va a tener una gastritis, o va a tener una colitis, o va a tener problemas renales, o va a tener problemas digestivos, o va a tener problemas circulatorios, incluyendo ataques cardíacos. Y en los casos más graves, derrame cerebral o derrame facial. Vean. Y estoy hablando de las contradicciones al interior de la familia. Pregunto a todo el pleno, ¿puede o no hacer algo el psicólogo o la psicóloga con esa familia? Claro Sí puede. que sí. ¿Sí, Paola? Sí, puede intervenir para ayudarles. Puede intervenir. En este caso, dando un tratamiento, ¿verdad? En ese caso, ya como tratamiento, ya va algo posterior al padecimiento. Pero, si lo vemos de manera preventiva, vamos a decir que el psicólogo puede dar orientación a la familia, a todos los miembros de la familia, para prevenir que surjan las enfermedades. ¿Se comprende, Adrián? Sí, gracias. ¿Comprenden los demás? Ok, multipliquemos eso en la sociedad, como sucede en El Salvador. El país completo está convulsionado. El país completo. Si no me creen, agarren cualquier día de la semana el periódico y empiecen a ver accidentes de tránsito y empiecen a ver asesinatos y empiecen a ver
secuestros y empiecen a haber violaciones. ¿De qué estoy hablando? De patología social. Entonces, significa que tenemos que tener programas de prevención para alteraciones psicológicas y por lo tanto para alteraciones orgánicas o enfermedades psicosomáticas. ¿Comprenden, jóvenes? De ahí la importancia de reconocer entonces esta parte de la historia de la psicología de la salud. Porque ya empiezan a visualizar que la psicología puede hacer mucho para tratamientos orgánicos, pero también puede hacer mucho para prevenir el padecimiento de muchas enfermedades en la familia y en la sociedad en general. ¿Habrá algo otra inquietud, jóvenes? Roxana, le escuchamos. Licenciado, yo no sé si solo aquí en El Salvador o será a nivel mundial de que no hay una prevención o un plan así para los psicólogos que estén, digamos, en las instituciones, en los hospitales o todo, porque eso es necesario. Me supongo que desde ahí viene ya la salud mental, que uno va como familiarizándose para estar bien. Yo le voy a decir, Roxana, que el fenómeno no es solo de El Salvador, pero tampoco es a nivel mundial. ¿Por qué le digo? Yo tengo familiares en Estados Unidos y cuando ellos vienen me comentan, por ejemplo, de que han ido donde el doctor y el doctor les ha dado referencia con un psicólogo. ¿Qué le está diciendo? Que el médico reconoce que el psicólogo le puede ayudar a abordar el problema de la salud. Ellos han ido donde el doctor no por salud mental, han ido por salud del cuerpo, pero el doctor considera que el psicólogo puede ayudarle a mejorar la condición. Tengo unos hermanos en Canadá, igualmente, y muestran un gran interés los médicos para la intervención de los psicólogos. Y hay programas de salud mental social. O sea, son formas preventivas. Usted va a Cuba y en Cuba tienen todos esos programas. ¿Ya? Y Cuba, que es un país del tercer mundo como nosotros. Y sin embargo, sí le ponen interés a la salud mental. Mucho más que le han puesto nuestros gobiernos, tanto nacional como municipal. Y no estoy hablando solamente del gobierno actual, ¿verdad? Estoy hablando de gobiernos que han antecedido a que no han mostrado mayor interés. ¿Sí? A tal grado que han habido, sí, algunos ministros de salud que han desarrollado en algún momento hasta la unidad de psicología y salud mental o psiquiatría. Y luego han venido otros y los han quitado, los han eliminado. Y eso porque yo personalmente me di cuenta allá a finales del siglo XX. ¿Sí? De hecho, una vez a una epidemióloga que andaba aquí en la universidad, que vino a dar una conferencia, la cuestioné con eso. Claro, no era responsabilidad de ella, pero ella vino a hablar grandezas del Ministerio de Salud de esa época, de los grandes esfuerzos que estaban haciendo para atender integralmente a la población. La atención integral a nuestra población es una falacia, es una mentira, no hay. Así se lo digo. Vayan ustedes, los que tienen seguro social, a ver cuántos los tratan, pero ni siquiera la enfermedad orgánica le quieren tratar.
Ni siquiera eso. Mucho menos el interés de la salud mental. Vean el seguro, que es una institución que es sostenida por todos los trabajadores del país que estamos asegurados. Y en seguro ustedes van a encontrar que de repente les dicen que no hay medicamento y que habrá un médico que le da una referencia con un psicólogo, con una psicóloga que trabaja ahí. Y este psicólogo lo ve la primera vez, después de 3 meses de la cita. Y cuando le vuelve a dejar la otra cita, se la deja 3, 4, 5 meses después. ¿Qué va a hacer el psicólogo? Y ni se acuerda de que habló con el usuario, con el paciente, mal llamado paciente. ¿Hay interés entonces? Y eso que ese dinero que sostiene el seguro es de los trabajadores, no es del Estado. ¿Y qué hace el Estado? Quitarle al seguro los fondos que le damos los trabajadores. ¿Hay interés entonces en la salud mental? ¿Hay interés en la salud física de la población? No, si lo que hacen es porque tampoco pueden dejar de hacer nada. Algo tienen que hacer. Al menos para apariencia, ¿verdad? Pero un interés genuino no lo hay. Veamos las partes preventivas, porque hemos dicho al principio, la psicología como ciencia y como profesión está inserta, metida en todas las áreas de la actividad humana, así como nos dice el concepto de qué es la psicología como ciencia, en todas las áreas de la actividad humana. Ajá, pregúntense ustedes, ¿y las escuelas, las instituciones educativas, cuántos psicólogos tienen? No tienen. ¿Hay interés del Ministerio de Educación? No, no lo hay. ¿Cuántos psicólogos tiene el hospital? ¿Cuántos psicólogos tiene las clínicas de salud pública? No la tienen. ¿Cuántos psicólogos contrata la alcaldía municipal, que es la encargada del municipio? ¿Comprenden? Entonces, eso nos dice cómo ven el aspecto de la salud mental en la población. No les importa. Con que medio les importa la salud orgánica y mucho menos la salud mental, que debería ser la primera preocupación de salud. ¿Sí, Roxana? Ok. ¿Alguna otra inquietud? Carla, Marcela, perdón. Sí, licenciado. Entonces, ¿se puede asumir o decir que es un hecho que una enfermedad orgánica puede desarrollar una enfermedad psicológica? Y una enfermedad psicológica puede desarrollar una enfermedad orgánica, ¿verdad? Correcto. Y a la hora del tratamiento puede ser tratamiento psicológico como también medicamento y así. Exacto. Okay. Exacto. Gracias, Lee. Por eso se habla de una salud integral y por lo tanto de un tratamiento integral, ¿verdad? Pero para eso primero hay que tomar conciencia, hay que reconocer la necesidad. Pero ni la misma población la reconoce, ¿verdad? Ni la misma población. Ayer estuve yo hablando, por ejemplo, con un personero del Ministerio de Educación. Casualmente nos vimos en un lugar donde fuimos a almorzar. Yo tenía muchos años de novelo y él me comentó que trabaja con el Ministerio de Educación. Y me dijo él, mire, ya que lo veo, a mí me gustaría que usted interceda para que nos envíen psicólogos en prácticas escolares y en prácticas clínicas a las escuelas. Y le comenté, ¿sabe una cosa? Mi jefe, que no es psicólogo, ha quitado la práctica escolar. ¿Cómo le voy a enviar yo psicólogo? Y los estudiantes que estudian psicología no les interesa la práctica escolar tampoco. Porque si les interesara, lucharan porque la pongan.
pero no les interesa. Y me dice él, pero es que la escuela es primero, me dice. No, yo lo sé, le digo, yo lo entiendo. Porque la escuela, un psicólogo en la escuela, es lo que Adrián preguntó, es psicología preventiva para muchos males sociales. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, licenciado, ¿y por qué la quitaron? Pregúntale a Raúl Grijalva, porque le roncó la gana. Ha puesto práctica familiar y resulta que esa no viene en el nuevo plan de estudios. ¿Qué le parece? Porque es chero del profesor, seguramente. ¿Se comprende lo que digo? Estoy arriesgando mi puesto, pero bueno, alguna vez tengo que expresarlo. Bien, le escucho, Natalia Odette. Le escuchamos, perdón. Pero, Lick, mire, los psicólogos escolares tendrían que ser bastante importantes en la escuela, ¿verdad? Más que todo en el tiempo de cuarentena hubieran ayudado bastante a los estudiantes. Sí, Odette. Lastimosamente dice el dicho, la golondrina sola no hace verano. Y así me siento yo. Soy una golondrina sola, que puedo gritar en el desierto y nadie me escucha, como le pasó a Juan el Bautista. Nadie le escucha. ¿Y qué hacen cuando yo exijo? Me amenazan. ¿Comprende? A mí, yo estoy amenazado que me manden a junta directiva si yo sigo reclamando. Así como lo oyen. Pero la pregunta, ¿quiénes son beneficiados? ¿Los estudiantes o el docente? Primero, los estudiantes de psicología son beneficiados si la práctica escolar se da. Pero no quieren. Todos quieren ser psicólogos clínicos y psicólogos, qué sé yo. Y no van a encontrar trabajo. Hay más posibilidades que se abran plazas en el Ministerio de Educación algún día, no sé cuándo. Porque cada vez la necesidad es más apremiante. Entonces, comprende, Natalia, la necesidad está. Pero quienes dirigen esta universidad no les importa. Y quienes dirigen el país, mucho menos. Y los estudiantes que están formando, tampoco les interesa. ¿Qué hago yo? El único interés lo muestro yo. ¿Y de qué sirve? Y yo les digo, del área escolar, soy el único docente, y yo no es por jactarme, lo digo con humildad, el único docente que cursó 7 materias de especialidad del área escolar. Nadie más. La otra que se ha metido a formarse bastante en el área escolar, pero de manera independiente de la psicología, ha sido la licenciada Ana Miriam. Pero ella se ha formado como psicóloga de niños especiales, no en general como educación. Y yo tengo una maestría todavía en educación superior. Sí, entonces, sin embargo, no se le da la importancia. ¿Sin qué ni para qué? Yo era el coordinador por varios años del CAPS. Pero hace 3 años me sacaron. Sin avisarme. Cuando acordé me dijeron, no, ahora quien coordina eso es fulano. No me dijeron ni por qué, ni me hicieron una evaluación, ni se la hicieron a los estudiantes que estaban bajo mi responsabilidad. Y yo tenía contacto con la sociedad para decirle que con el último grupo que tuve, teníamos hasta un programa radial. ¿Saben eso los estudiantes? No, no lo saben. ¿Saben que yo he tenido programas en YouTube incluso de mis asesorías de psicología escolar? No lo saben, no les interesa.
Por eso a las compañeras que me están colaborando ahora en la materia les he pedido que me ayuden a crear un canal para tener un programa como psicólogo. Y que dentro de eso vamos a incluir las materias que impartimos para que llegue a más población. Yo no sé qué le voy a estar diciendo. Si me oyó, si me vio, toque la campanita. No, no me interesa eso. Nada más con la necesidad de influir en la sociedad, que le vean la importancia a la psicología como ciencia y a la psicología como práctica. Pues con ese muchacho que vi ayer, le voy a adelantar un poco, he quedado de irlo a visitar la otra semana al Ministerio de Educación, para que él me haga el enlace para el trabajo que ustedes tienen que ir a hacer a las escuelas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien. Ese es mi interés. Entonces, cuando yo les hablé y se propuso el programa de salud mental, que es salud integral, que ustedes van a desarrollar, el interés son dos. Uno, beneficiar a la población a través de ustedes. Dos, que ustedes se vayan interesando y se vayan formando. Realmente. Por eso yo hablo. No, es que el estudiante de psicología debe de dejar de sentirse un estudiante más. No. Siéntase orgulloso que esté en esta carrera. Pero piénsese, usted mismo, piénsese como psicólogo en formación. Así. Y va a cambiar el dado que anda ahí en la cabeza. Pensando que lo importante es pasar y copiar en los exámenes para pasar. Eso no es importante. Es importante la formación profesional, pero una buena formación profesional. Ahí, por ejemplo, me di cuenta que de los alumnos que dejaron la materia el ciclo pasado, el año pasado, ustedes saben, los que estuvieron conmigo saben cómo trabajo. Y saben que soy bastante democrático. Pero tampoco regalo nada. ¿Por qué? Porque yo empiezo a dádivas de notas. ¿Qué va a pasar con la formación? Entonces varios decidieron hoy que tienen que llevar psicología del trabajo y psicología de la salud. No dijeron. Conmigo no se quisieron anotar. ¿Creen que a mí me hacen el daño? No, no me lo hacen. Pero yo me jacto en decir que soy de los pocos, digo, no el único, de los pocos docentes que mostramos interés en la formación del estudiante. Esa es la situación, ¿verdad? Yo lo que espero de ustedes es el apoyo. ¿Cuál apoyo? Esforzándose, estudiando, preguntando, participando. Ese es el apoyo que necesito. ¿Por qué? Porque ese apoyo se va a revertir en el beneficio de ustedes, en sus conocimientos, en formarse como buenos psicólogos. ¿Comprenden, jóvenes? Esa es mi situación. Y esa es la situación de ustedes. Bueno, ya hice catarsis con ustedes. Vamos a continuar con la clase. Bien, vamos a hablar del desarrollo de modelos de intervención. Eso tiene que ver con la pregunta que hacía el compañero, ¿verdad? Veamos, escuchemos. A medida que la disciplina evolucionó, se desarrollaron modelos de intervención específicos para abordar problemas de salud, como el modelo de las creencias de salud de Rosenstock y el modelo de transteórico de cambio de comportamiento de Prochaska y Di Clemente. Por favor, anoten esto, porque necesito que ustedes por su cuenta investiguen estos modelos. Les vamos a dar la presentación para que ustedes la anoten ahí.
los nombres de estos personajes, ¿verdad? Fíjense, nos está diciendo que a medida evolucionó la disciplina, ¿cuál? La de psicología de la salud. Vinieron psicólogos interesados en el campo de la salud y desarrollaron modelos de intervención. Propusieron a fin de abordar problemas de salud. Tal es el caso, nos dice, del planteamiento de Rosenthal y también un modelo transteórico del cambio de comportamiento de Prochaska y de Clement. Ahí esto indiscutiblemente está basado un poco en el conductismo, porque nos habla de cambio de comportamiento. Nosotros, eso es importante que ustedes lo retomen, porque hay que estudiar estos modelos. Hay que sacarle, extraerle lo bueno que tienen en la propuesta. El enfoque, personalmente, yo lo puedo ver limitado. Sin embargo, tienen una riqueza cognitiva que hay que retomarla. Entonces, ustedes, yo en la próxima clase presencial voy a preguntar con lista en mano quiénes lo han investigado. Y vamos a registrar quiénes llevan la respuesta, que va a tener que ver mucho con el examen y va a tener que ver mucho con las notas. Créanmelo, porque yo estoy dispuesto a crear condiciones para que ustedes se interesen. Para que ustedes se interesen realmente en la asignatura. No lo vean esto como una represión, más vean como un estímulo para que ustedes se interesen por la psicología. Además, estos modelos, y ustedes que saben, si les van a servir para el programa en salud integral que tienen que ir a dar a la comunidad educativa. Claro que les va a servir. Nosotros, en psicología dialéctica, hablamos de un elemento bien importante que ya lo hemos hablado en la clase y tiene que ver con el estilo de vida. ¿Qué busca la educación en estilo de vida? Busca un cambio de conducta, de comportamiento y de concepción de la salud como un mecanismo preventivo. ¿Ven? Yo voy un poco más allá, porque no estoy viendo el fenómeno de manera individual, sino que estoy viendo el fenómeno de manera colectiva. Claro, el estilo de vida es individual, pero la educación es colectiva. Lleva los dos componentes, lo individual y lo colectivo. ¿Habrán preguntas aquí, jóvenes? ¿Habrá algún aporte? Parece que no. Bien, continuamos entonces. Bien. Fíjense bien, nos dimos la tarea para investigar un poco acerca de ese modelo, pero ustedes tienen el trabajo de profundizar en él. Dice, modelo de creencias de salud del señor o señora Rosenthal. Escuchemos.
Es un marco teórico que explora cómo las personas toman decisiones relacionadas con la salud y la adopción de comportamientos preventivos. Este modelo fue propuesto por Irving M. Rosenstock en la década de 1960 y ha sido ampliamente utilizado para entender la motivación detrás de la adopción de conductas de salud. El modelo se ha desarrollado y modificado a lo largo del tiempo. Vean qué interesante. Va por el camino, por la perspectiva que se está planteando aquí en la cátedra. En la presentación anterior hablamos del movimiento que se gesta, especialmente en Estados Unidos, en 1970. Sin embargo, fíjense, este señor Rosenstock, ya en 1960, o sea, antes de ese movimiento, ya mostraba interés en buscar, en evaluar los estados de salud de la población y cómo poder cambiar eso. Nos dice, en la actualidad el modelo ha desarrollado, con el tiempo se ha modificado, pero sigue siendo el mismo modelo, ¿verdad? Igual que un carro, pues. Usted tiene un carro, digamos, de la marca Toyota, de 1960. Y ahora tiene un carro que lleva el mismo nombre, pero de 2021, y van a ver cuántos modelos han ido transformándose de ese mismo tipo de carro. Pues en este caso el modelo del señor Rosenstock ha sido modificado según el interés que le ha ido mostrando otros psicólogos y médicos que han intervenido. Muy bien, continuamos. Ahora tenemos el otro modelo, el transteórico del cambio de comportamiento, que por sus siglas en inglés es TTM, ¿verdad? Habla de un cambio de comportamiento en las personas. Escuchemos qué es lo que nos dice. Fue desarrollado por James O. Prochaska y Carlos C. DiClemente en la década de 1980. Este modelo se diseñó para comprender y describir cómo las personas cambian su comportamiento a lo largo del tiempo. El TTM sugiere que el cambio de comportamiento es un proceso gradual que implica una serie de etapas predecibles. Las personas pueden encontrarse en diferentes etapas en su viaje hacia el camino y el modelo hacia el cambio. Y el modelo destaca la importancia de adaptar las intervenciones según la etapa en la que se encuentre cada individuo. Fíjense qué interesante. Aquí solo hace mención, por supuesto, no estamos presentando el modelo como tal, pero bien interesante de lo que nos presenta este señor Prochaska y el señor DiClemente. ¿Cuántos años después crean este otro modelo? Porque allá en 1960, 70, 80, 30 años después surge este otro modelo. Y nos habla de cómo el modelo busca, estudia, explora y le da seguimiento a la transformación del comportamiento de la persona en el tiempo. Dice él, o dicen ellos. Bueno, el comportamiento, y eso lo sabemos nosotros, es un aspecto de un proceso gradual. O sea, no, un comportamiento no cambia de una vez, se va cambiando poco a poco. Y por lo tanto, el comportamiento implica una serie de etapas, así como la persona cambia. Una persona puede estar en diferentes etapas en todo el viaje de cambio, decimos nosotros aquí. Y yo lo sugiero, por ejemplo, cuando hablo de la formación de hábitos.
Y lo menciono cuando a alguien le oriento sobre la formación de hábitos alimenticios, que es parte de la formación psicológica del individuo, el cambiar hábitos alimenticios para buscar una mejor salud. En algunos casos puede ser de manera preventiva y en otros casos pues va a ser como parte de un tratamiento. Estamos hablando de una forma curativa. La alimentación tiene mucho que ver con estos problemas. Se ha comprobado que muchas alteraciones del sistema nervioso tienen que ver con el estilo de alimentarse. Es parte del estilo de vida. ¿Por qué? Y más ahora. Vean, un grave problema que tenemos con la modernización aquí. Que la gente elige lo que come, unos porque les sale más barato, dicen ellos. Al final, lo barato sale caro. Otros por el placer del gusto, porque se han acostumbrado a degustar cosas dañinas. Claro, el cambio lo introdujo nuestro queridísimo presidente, ojalá se muera luego, el presidente que tuvimos en décadas anteriores por parte de Arena, el primer presidente de Arena. ¿Saben ustedes quién fue? El señor Cristiani. Este señor vino a pasearse en el agro salvadoreño por interés económico de él. Dañó la agricultura en El Salvador solo porque él adquirió granos transgénicos en nuestro país. Por eso yo hablaba del poco interés de los políticos en la salud de la población. ¿Y todo por qué? Porque la Monsanto, una distribuidora de él, es la que vende la semilla, que ya no es la semilla criollo. La semilla criollo la destruyeron e incorporó todas las semillas de producción agrícola transgénicas, que ya no permiten al productor, al campesino, ya no le permite volver a utilizar la producción para volver a sembrar. Tiene que volver a comprar el grano, porque el transgénico ya no sirve para una nueva producción. Interés económico de él. Ojalá se pudre en el infierno, porque se acabó este país con eso. Y se acabó, por ejemplo, aquí en el país se producía ropa, se producía telas de muy buena calidad, de algodón. Desapareció las algodoneras y cerró la fábrica, que eran nacionales, de empresarios nacionales. Ahora, ¿qué son los empresarios? Ahora son distribuidores de otros países. Todo lo importamos. Miren qué estupidez. Un país pobre importando todo. ¿Sí? Aprovecho esto porque yo siempre aprovecho la clase para dar un mensaje histórico de lo que tenemos ahora no es producto de ahora. Y no es culpa toda de la población. Claro, la población quiere negar la historia también, no le interesa. Pero ha habido manos oscuras para provocar lo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué pasa con la alimentación? Que es lo que estamos hablando aquí. ¿Y qué tiene que ver eso con el TTM? El TTM nos habla del cambio de comportamiento, planteado por este señor Prochaska y Di Clemen. Ese cambio de comportamiento se va dando paulatinamente. Primero,
en una generación. Pero luego el problema es que es trasladado de una generación a la otra. Y si no le pone atención, miren, vamos a la desgracia. Cosas pequeñas. Las mamás, para llevar a los hijos al kinder, que les tienen que poner un refrigerio, se van a la tienda a comprarle una bolsa de agua azucarada y colorada para que el niño lleve para tomar. Y le compra una galleta. ¿Cuál es la alimentación que le está dando? Las tortillas que se están comiendo, que la mayoría de gente hace tortillas aquí, son transgénicas. Y algo más, hasta le extraen la fibra natural que tienen. Ahora las están haciendo de maseca. ¿Y qué tiene la maseca? Nada. Pura harina. Ya no lleva los nutrientes esenciales para la digestión. Por eso van a ver un montón de gente barrigona, tripuda. Ay, disculpen los que son así hoy. Que se les salen las llantas del pantalón o del vestido. Por no ponerle atención a lo que comen. Entonces estamos hablando de comportamientos, que en este caso va relacionada con hábitos alimenticios. Así como se han formado estos hábitos alimenticios, también la psicología tiene que hacer un gran esfuerzo por revertirlo. Claro, no solo la psicología, pero yo les garantizo que ni los nutricionistas, que son los especialistas en eso, ni siquiera ellos manejan esa cuestión. La mayoría de ellos no lo manejan, de ellos o ellas. Los médicos, mucho menos si tenemos médicos que son los más desordenados para comer. Y yo lo veo aquí porque yo le he dado clase a los estudiantes de medicina, pues. Y todo el mundo pone excusas de por qué come lo que come. En psicología tenemos por ahí docentes, compañeras, que se están muriendo y están chingándose con una alimentación equivocada. Comiendo puro pan y pura carne roja. Tienen problemas que ni subir las gradas pueden. No voy a decir el nombre, pero ustedes se lo van a imaginar. ¿Verdad? Entonces, ¿en qué estamos, pues? ¿De qué estamos hablando? Si no nos cuidamos nosotros, mucho menos vamos a cuidar a otros. Hay que comenzar con el cuidado personal para trascender al cuidado de los demás. Disculpen el mensaje y la emoción que le pongo a esto, pero es como lo pienso y como lo siento. He dicho. Bien, entonces sabemos, los cambios conductuales no son tan fáciles. Y entre mayor es la persona, más difíciles son los cambios de comportamiento. Eso es una cosa que deben de manejarla ustedes, los psicólogos en formación. Tómenlo en cuenta y anótenlo en su libreta. Bien, pasamos. Expansión a nuevos campos. Escuchemos, por favor. La psicología de la salud se ha expandido para abordar una variedad de temas, como el manejo del dolor, la adherencia al tratamiento médico, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Fíjate bien. La psicología de la salud ha ganado un gran espacio en otros países, no en el nuestro, por supuesto. Pero ustedes van a hacer cambiar eso. Y aborda una gran variedad de temas. Nos habla un poco del manejo del dolor. Claro, para saber cómo manejar el dolor, psicólogos y psicólogas tenemos que conocer
tenemos que explorar, tenemos que investigar cómo funciona el organismo cuando se genera el dolor. ¿Qué lo genera? ¿Qué tiene que ver el psiquismo con la presencia o ausencia del dolor? Luego nos habla de una adherencia al tratamiento médico. Miren, eso es bastante común aquí en el país. Encontrar que la gente no puede vivir sin pastillas. Esa es una adherencia. Yo hasta lo veo eso como algo, como una patología. Ahí las señoras van donde el médico, al hospital o al seguro, y salen enojadas porque el médico no le dio el gran puño de pastillas. Y hay gente que cree que para mantener la salud solamente con las pastillas se puede. Vayan a cualquier farmacia y se van a dar cuenta las grandes filas de la gente comprando medicamentos. Se le ha olvidado que existe un medio natural, que es el que nos provee de todo lo que nos puede ayudar. Y hay formas de educación para promover la salud. Ahí interviene la psicología. Y por lo tanto, si promovemos la salud física, mental, o en otras palabras, la salud integral, podemos prevenir una gran variedad de enfermedades. Una gran variedad de enfermedades. ¿Ven cuánto trabajo tenemos los psicólogos que hacer? Pues, mucho trabajo. Muy bien. Voy a hacer espacio porque en la lámina anterior no dimos el espacio de preguntar. Y si la abrimos, veamos la anterior, los modelos, los dos modelos que se vieron, y luego la expansión de nuevos cambios. Preguntas, por favor, jóvenes. O inquietudes o aportes. Son bienvenidos. Y enciendan la cámara, por favor, que ahorita solo Roxana la tiene encendida. Jessica, la escuchamos. Sí, mi pregunta es que ¿por qué entre más la persona más anciana es, más difícil es que cambie de comportamiento? Buena pregunta, Jessica. ¿Ha oído usted, Jessica, el dicho que dice? Es que este viejo o esta vieja es terca. Es porque como se cree con suficiente autoridad y experiencia, creen que solo ellos tienen la razón. No saben que la razón puede estar también en los demás. En una familia, un abuelo no le hace caso a los hijos ni a los nietos. No, es lo que él dice. Hágale cambiar eso. Y le quiebran el plato en la cabeza a Jessica. O sea, es un problema mental. No digo una enfermedad mental. Quiero que les quede claro eso. Sino una concepción de la vida. Y resulta que una persona mayor, ¿cuántos años ha pasado practicando una forma de vida? Practicando unas ideas, arraigando las ideas. Significa que eso está bien metido en su cerebro y en su cuerpo. Y cambiarlo es bastante duro. Pequeño ejemplo. Lo vamos a hablar en el campo de la medicina para comprender el fenómeno psicológico. Allá va al seguro
fue al hospital un señor, una señora, que tiene algunos problemas circulatorios, que de repente tiene taquicardias, que ya vimos que hay un componente emocional ahí, que de repente sufre de lo que llaman palpitaciones, que también son la taquicardia, o que tiene retención de líquidos, y le dice el doctor, mire señora, mire señor, deje de consumir tanta sal en la comida, porque la sal ayuda a retener grasas y almidones en el tejido. ¿Y qué hace la señora? No, ese viejo ¿qué sabe? Ese viejo no sabe nada. Un día hasta se muere de eso, pero nadie le hizo cambiar. Yo tuve una familia conocida, que en esa familia había un psicólogo que fue compañero mío en San Salvador como docente, como estudiante y como docente, fue compañero mío. Pues yo conocí la familia de él porque vivía aquí en Santa Ana. Primero fue el hermano y la esposa del hermano. Miren, ellos dos, como que eran chimeneas, como que era el tren, ¿verdad? Ustedes casi no conocieron el tren, pero lo han visto en Chiquillada. Fumando y fumando a cada rato, los dos. Usted llegaba acá y era lleno de humo que estaba. Yo más de alguna vez platiqué con el señor y le decía, mire, ¿qué le parece si hace el esfuerzo por dejar de fumar? Le ingresaron la primera vez, le pusieron oxígeno. Mientras lo tuvieron en amenaza los médicos, que se podía morir, dejaba de fumar 1 o 2 semanas. Después de eso, empezaba otra vez. Problemas respiratorios fuertes. A los meses, puso otra vez a ingresarlo. Y el médico lo refirió con el psicólogo, y el psicólogo, mire, cambia esa forma de pensar. Es necesario que deje de fumar. Hay alternativas para dejar de fumar. Sí, lo voy a hacer al médico y al psicólogo, sí. A los días estaba como que era chimenea, él y la esposa. La tercera vez que lo ingresaron, murió de un paro respiratorio. Ya los bronquios no le aguantaron. Se murió. Imagínese usted. Bueno, yo tuve de amigo un doctor que era mayor que yo y él me decía, Simón, estudie medicina, usted tiene madera para ser médico. Y yo no había entrado a la universidad todavía. Y él ya veía en mí cierta disposición a la medicina. Porque yo le hablaba de cuestiones, yo leía, tenía acceso a unos libros de enfermería y los leí y le preguntaba y iba a la clínica de salud pública y todo eso. El señor tenía una costumbre. Él estaba en su consultorio, allá en la gaveta del escritorio, donde daba la consulta, allá abajo, tenía su botellita de licor. Salía un paciente, le da la consulta a él, echaba en su vasito así y ¡pum! El traguito. Él no echaba nunca un gran trago. Un traguito. Pero un traguito a cada ratito, durante todo el día, fue mellando la salud. Y yo, mire doctor, perdóneme, pero ¿no cree que puede hacer el esfuerzo de no tomar? No, Simón, si yo no tomo, mira, traguito. Se llegó el momento en que lo ingresaron por cirrosis hepática, cirrosis alcohólica. Tuvo un tiempo, logró salir del hospital, lo dieron de alta y le dijo el médico,
Fíjense, siendo el médico, y le dijo el médico, doctor, usted ya lo sabe, deje de tomar o se va a morir. Sí, no, claro. Yo fui a conocer a la familia que vivía aquí en San Salvador, y etcétera. ¿Cuándo fue? A los días que había dejado de tomar, empezó otra vez con los traguitos. El cuerpo ya no le aguantó la segunda vez. Fue ingresado y en esa vez que le ingresaron, se murió en el hospital de cirrosis alcohólica, cirrosis hepática. Ya era una persona mayor. Por la pregunta que hacía, la hacía Jessica, ¿verdad? Sí. ¿Qué le cuesta a una persona cambiar? Al mayor es al que más le cuesta cambiar su pensamiento. Sin embargo, hay que tratar de hacerlo, que cambie. Hay que plantearle situaciones. Por eso yo les decía ahora, vamos a trabajar con adolescentes o con bachilleres, con bachillerato. Porque es más fácil influir en ellos que cambien algunos hábitos, algunas costumbres. De manera, como decía Adrián, de manera preventiva. ¿Sí? ¿Comprenden? Claro que podemos hacer mucho por la población, pero cuesta más que la población cambie de idea, por todos los hábitos y costumbres que tiene. Ya nos pasamos de la hora. Ay, miren qué interesante que nos pasamos de la hora. La plática. Bueno, anoten algunas otras inquietudes que tengan, jóvenes. Ya me afligí porque tengo que agarrar bus, porque yo estoy en la universidad. Roxana porque ya está en la casa, ya hasta sintió el olor a la comida ahí. Bueno, ya llegamos al final, jóvenes. Nos quedamos por aquí y espero su participación activa en la clase presencial la próxima semana. Pasen buenas tardes, buenas noches y feliz fin de semana porque ya mañana no los voy a ver. Bueno, ni ahora los he visto mucho, ¿verdad? La mayoría no los he visto. He visto fotografías que no son de ustedes o son de algunos artistas, no sé. Y en algunos casos tienen cara de letras, les voy a decir.